Como ya le había mencionado Fátima, voy a hablar un poco del diagnóstico y vigilancia de hemoparásitos emergentes a través de la interfaz hombre-vida silvestre en la Amazonía peruana, porque trabajo con una comunidad amazónica del Perú. Quería pedirles disculpas por ahí, si van a encontrar algunas diapositivas van a estar en portugués, no se preocupen, voy a explicarlas todas en español, pero es que esta es una presentación adaptada de justo la presentación de mi proyecto de tesis con el cual gané la beca para estudiar en Brasil. Entonces me trae buena suerte, entonces dije, no, mejor la dejo tal cual y lo explico, así que por eso. Pero si no entienden, igual cualquier cosa me preguntan, disculpas por eso. Bueno, mi nombre es Gabriela Ulloa, ya me conocen, así que empecemos. Primero, para hablar un poco del sector salud y el objetivo que tiene, que es preservar y promover la salud, ya sea a nivel de dar tratamientos, y también tiene como objetivo la prevención y la promoción de la salud. Sin embargo, hay algunos determinantes que están involucrados más allá del sector salud, ya sea como determinantes sociales, económicos, políticos, socioculturales, que no permiten que el concepto de salud como tal se abastezca, por así decirlo. Entonces se requieren de nuevos enfoques, y uno de ellos es la importancia que tiene últimamente el enfoque de One Health o una salud para complementar las causas de las enfermedades, ¿no? Como un ejemplo práctico podría ser, tomando el ejemplo de la comunidad, que el consumo de agua no potable o el agua de río puede traerles muchos problemas de parásitos intestinales. Entonces, lo que hace la salud es tratarlos para que no tengan parásitos. Sin embargo, la causa sigue persistente porque ellos siguen tomando agua del río. Entonces, más allá de eso, nos vamos a apoyar en la investigación para poder ayudar con ello, no con las causas. Y el enfoque One Health tiene como objetivo el poder estudiar no solo al humano, o sea, no tiene un centro en el humano, no es antropocéntrico, sino también a los animales, al ecosistema. Y esto, o sea, el One Health es una parte o un eslabón de lo que sería ahora lo que es la salud planetaria, que es no solo estudiar animales, humanos y el ecosistema, sino también al medio ambiente, y con ello todo lo que se viene más adelante en proyectos de cambio climático y demás. Entonces, digamos que hoy en día vemos el concepto de salud de una manera mucho más global, y la salud planetaria sería el concepto multidisciplinario al que nos estamos enfocando los investigadores a nivel salud, para poder encontrar de alguna manera más respuestas, para poder cerrar ciclos de enfermedad, y eso, ¿no? Que haya una salud no solo buena salud para el humano, sino para los animales y para el medio ambiente en general. Entonces, ¿qué es lo que se propone? ¿Por qué utilizar animales? ¿Por qué analizar animales? No solo, por animales me refiero a animales de fauna silvestre, animales domésticos y vectores o mosquitos, ya que en mi caso, por ejemplo, en el primer artículo con el que estamos trabajando ahora, de la tesis, me estoy enfocando en primates, ya que se sabe o se tiene, la bibliografía nos indica que ellos pueden servir como centinelas, o sea, que pueden tener una alerta cada vez que ellos sufren de alguna infección, y si lamentablemente estos patógenos pueden ser zoonóticos, pues digamos que tenemos una visión de lo que puede ocurrir antes de que lleguen los humanos. Entonces nos va a permitir el hecho de tener un enfoque One Health o estudiar la salud planetaria, a tener una alerta precoz, ¿no? de las infecciones o las enfermedades infecciosas zoonóticas que puedan venir o se puedan desarrollar. El objetivo ahorita, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, sería lo del COVID, ¿no? Nosotros sabemos que están infectados el COVID, el coronavirus, pertenece a la familia de los beta-coronavirus, que también está relacionado a murciélagos y tiene otros hospederos intermedios, los cuales todavía no se conocen o no se han descrito, y que incluso hace zoonosis con los seres humanos. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no?
que con este enfoque podamos encontrar potenciales patógenos que puedan perjudicar o puedan desarrollar enfermedad en los humanos. Lamentablemente, esto ocurre en ambientes de bajo recurso, con poblaciones también vulnerables, y al mismo tiempo con abundancia de reservorios potenciales, ya que estamos hablando de donde ocurre una mayor diversidad. Y esto es más que todo en la Amazonía, ¿no? Como les estaba comentando, los reservorios animales, y me refiero a reservorio animal por los que no están muy enterados, a animales que pueden tener la enfermedad, no necesariamente desarrollarla, pero pueden contener al agente infeccioso, hasta que algún vector lo saque del contexto fauna silvestre y lo pueda transmitir al humano. Entonces, se tiene muy poco conocimiento de reservorios animales, en este caso, como lo estaba comentando con el coronavirus, y también de los vectores. Entonces, esto ayuda a tener un poco más de información para llenar de alguna manera, en lo posible, ese vacío. ¿No? Validar también factores de riesgo. Recuerden que no todos los factores de riesgos para todas las enfermedades son iguales, es decir, cambia según el contexto. Los factores de riesgo para una enfermedad que se da en contexto urbano no necesariamente se cumple para un contexto amazónico, que es el caso de la comunidad en la que yo estoy estudiando. Y también lo que queremos con ello es comprender un poco la importancia de lo que hay en esta interfaz, ¿no? O sea, la interfaz es esta comunicación que pueda haber entre humanos, animales, y la posible transmisión, ya que, para adelantarles un poco, Nueva Esperanza es una comunidad nativa indígena amazónica que vive de caza de subsistencia. Entonces, ellos cazan animales para poderse beneficiar, para poder alimentar a su familia, y el hecho de cazar y el tener tanto contacto con esos animales, bueno, esta interfaz de alguna manera los pone en riesgo, o eso es lo que queremos estudiar, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Esta tesis, la parte innovadora de alguna manera que pueda tener, más allá de lo multidisciplinario que es lo que les estoy contando, es que lo que queremos es tener nuevos enfoques y hacer una mejor vigilancia según la infraestructura con la que contamos, ya que no hay que olvidar que estamos en un contexto amazónico, eh, para poder crear, ¿no?, plataformas más eficientes para un mejor diagnóstico, ya que al estar tan alejados tampoco no es que tengan laboratorios clínicos, incluso hospitales para que se puedan atender. Entonces estamos hablando de una zona endémica de muchas enfermedades infecciosas. Aquí me voy a centrar sobre todo en Plasmodium. Entonces la malaria, por así decirlo, está bastante estudiada, pero no en todos los lugares está bien diagnosticada. Bueno, esto es un poco para introducirlos al tema. Dentro de mi objetivo general, lo que yo propongo es un sistema eficaz de bajo costo de monitoreo de enfermedades. Me estoy centrando, entre comillas, en hemoparásitos, porque solo Plasmodium y Trypanosoma estarían considerados dentro de, y Toxoplasma gondii no es un hemoparásito per se, pero lo vamos a detectar en sangre, así que eso está en el grupo. Entonces, lo que queremos es hacer un monitoreo de enfermedades transmitidas por vectores involucrados, ¿no?, en esta interfaz que les comento, hombre, vida silvestre, en regiones tropicales, basándonos en el desarrollo de un enfoque innovador de diagnóstico. En este caso es el secuenciamiento de tercera generación, también llamado PacBio, y una estrategia de colecta biológica basada en el manejo de fauna silvestre en comunidades nativas amazónicas. Aquí te muestro una imagen, por ahí en mis presentaciones van a ver muchas fotos, es que tengo algunas fotos de la salida de campo, y aquí es para mostrarles cómo se ve la comunidad de Nueva Esperanza, digamos que desde fuera, es cuando uno recién va llegando, así es como la puede ver, y ellos se encuentran aquí ubicados en las aguas que ven ahí, es el río Yavari Mirín. Mirín quiere decir pequeño,
es el Yavari pequeño. Bueno, el área de estudio entonces, como les estaba comentando, es el borde del río Yavari-Mirín. La comunidad se llama Nueva Esperanza porque por los 70 más o menos habría una comunidad cerca a la actual que se llamaba Esperanza. Los esperancinos en ese momento decidieron migrar a buscar nuevas tierras para cultivos y entonces crearon o fundaron Nueva Esperanza, y entre los pocos que fundaron Nueva Esperanza habían algunos cuantos de origen yagua. La comunidad antiguamente, o Esperanza era yagua, y Cocamillas eran las comunidades nativas, y en Nueva Esperanza tiene un origen yagua, pero ya hay mestizos. Es una de las preguntas que siempre casi me hacen, que es, ¿qué idioma hablan? Y ellos hablan español, ellos son mestizos, y como les estaba comentando, ellos viven de casa de subsistencia. Ellos recolectan, tienen su chacra, también cazan animales para tener proteínas y también pescan, ¿no? Entonces, entre la pesca y la caza es donde ellos tienen su alimento proteico, por así decirlo. No sé si pueden ver en la diapo, porque yo la tengo tapada, pero aquí está Nueva Esperanza, y esa era una de las preguntas que les quería hacer. Eh, no sé si pueden ver aquí, por ejemplo, estos dos puntitos. Este primer punto, esta es la trifrontera eh, de Brasil. Aquí está el Yavari, que es el río que frontera con Brasil, Colombia y Perú, ¿no? Esta es la trifrontera. En la trifrontera hay un distrito, es el distrito de Islandia, que es una isla, por eso se llama Islandia. Entonces, para llegar a Esperanza uno tiene que ir a Iquitos, Loreto, y de Iquitos llegar a la trifrontera, digamos a Islandia, y de Islandia llegar a Nueva Esperanza. Entonces, no sé si alguien quisiera responder, pero ustedes tienen más o menos una idea de cuán lejos podría quedar la comunidad según viendo el mapa, no sé, o cuánto tiempo demora. Y lo digo también porque yo antes, cuando trabajaba más en la parte de laboratorio, nunca me ponía a pensar mucho en de dónde venían las muestras. O sea, siempre sabía que, que tenía que sacarle el máximo provecho a la muestra, pero nunca me interesó mucho el campo. Entonces me era difícil ponerme a pensar el esfuerzo de muestreo que puede haber en una zona. Entonces, no sé si por ahí tenían la respuesta, pero para llegar a la comunidad de Esperanza demora 6 días por vía fluvial, o sea, es en bote. Por ahí en unas imágenes va a salir el bote con el que fuimos la primera vez y la segunda, hicimos salidas de campo. Entonces, para llegar a Esperanza desde Iquitos demora 6 días. En 6 días ustedes pueden llegar a la comunidad, si se gusta animar para la segunda salida. Y esta es Esperanza por dentro, ¿no? Ya les había mostrado cómo era por fuera. Esta es la comunidad por dentro. Son imágenes del mismo día, solo que una tomada de un extremo y el otro. Estas son las casas, todas son hechas de madera. Ellos también trabajan con mucha madera. Lamentablemente también dentro de rubro informal, porque les pagan por sacar madera. Y bueno, para hablar un poco de la metodología de mi trabajo, entonces hay una colecta, quiero que también ponerlos en contexto. Yo trabajo con 2 muestras a nivel temporal, o sea, muestras retrospectivas, muestras de antes. Mi asesor de tesis, el doctor Pedro Mayor, que ya lleva años estudiando en la comunidad y años también en el tema, ha colectado muestras de la comunidad desde el 2007 hasta el 2015. Todas son en papel de filtro, como ven acá. El propósito es no promover la caza. La caza sigue siendo una actividad legal en Perú, no en otros países, por ejemplo, en Brasil ya no es una actividad legal, pero en las comunidades indígenas en Perú es una actividad legal. Lo que se hizo en ese tiempo, o en su momento, fue capacitar a los cazadores para que cada vez que trajeran un animal de caza, ellos pudieran colectar la sangre. Entonces, este proyecto lo que aprovecha son los desperdicios o los despojos de la caza. Es decir, al matar al animal y al desviscerarlo, al desollarlo,
La sangre la ponen en los papeles de filtro, que es lo que proporcionamos nosotros, sin saturar el papel, ellos están capacitados, los dejan secar al ambiente y luego los ponen en un sobre de papel y luego apuntan la información de la casa. Esta información es importante porque nosotros lo usamos en un contexto ecoepidemiológico, es decir, utilizamos la ecología también dentro de lo que sería la información que nos puede dar el reservorio animal. Ellos ponen información como la fecha de colecta, el lugar donde lo han colectado, qué especie es, ellos ponen el nombre común, claramente, qué sexo, el peso que tiene el animal vivo y el código del animal. Y si ha sido hembra, si está preñada, no está preñada, si tiene si está con hijos o no está con hijos, todo eso lo apuntan en un cuaderno, en un registro de casa y también en el sobre donde ponen la muestra. Ellos lo dejan secando, lo ponen en sombra, y ya saben. Bueno, para comentarles tampoco no es que este sistema sea perfecto, ya que algunas muestras sí se pueden honguear porque hay mucha humedad, estamos en la selva, pero con el tiempo hemos podido llevar desecantes, es decir, estas bolsitas de sílica gel, para que las puedan meter en el sobre y se pueda mantener la muestra, ¿no? Entonces cada cierto tiempo, cuando los moradores bajan hacia el distrito de Islandia, se puede del distrito de Islandia mandar Iquitos y ahí ya se tiene la muestra. Eso era lo que hacían antes en el del 2007 al 2015. Y luego tengo muestras prospectivas, es decir, muestras actualmente colectadas, que hemos colectado en época seca, que ha sido en septiembre del año pasado, el 2019, y en febrero de este año, en época lluviosa, ¿no? Entonces, también se colectan muestras de humanos. Aquí pueden ver, estas son imágenes de campañas retrospectivas. La persona que está aquí parada es el doctor mayor, y estos son los comuneros. Como les dije, ellos se visten como cualquiera de nosotros, no tienen trajes típicos ni demás, todos son mestizos. ¿Qué se colecta en esta información, en estas reuniones? Información sociocultural, se les hacen entrevistas, se les hacen encuestas, cuestionarios, también a nivel económico para saber actividades económicas, ya sea caza, pesca, cosecha, chacra y lo que vendan de sus productos. ¿Cómo se hace? Bueno, no sé si la mayoría conoce, pero se hace una punción cefálica en el dedo para poder hacer gota gruesa y frotis para ver diagnóstico de malaria. También se hace diagnóstico con pruebas rápidas y se colecta la muestra así como vieron en el caso anterior de papel de filtro en los animales. Lo mismo se hace en el papel de filtro, pero con humanos. Se tienen muestras también de años anteriores y muestras del 2019-2020. En ese nuevo enfoque, en este proyecto, en la parte perspectiva, antes no se habían colectado ni mosquitos ni roedores domésticos. Esta vez sí, utilizamos trampas de luz tipo CDC para la captura de animales domésticos. Los usamos en periodos de 12 horas, a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, para la captura de mosquitos. Utilizamos atrayentes como el octanol, y utilizamos baterías, ¿no? Cargamos baterías. Ellos, si se preguntan por la carga de baterías, que una de las preguntas que también me hacen es la luz de la comunidad. Ellos tienen un generador eléctrico, no tienen luz pública, por así decirlo. Tienen un generador eléctrico a base de petróleo que les da luz, a veces 2 veces por semana, una vez por semana, y lo aprenden por 3 horas en las noches, para toda la comunidad. Bueno, entonces acá hay una explicación un poco más resumida de lo que sería las capturas o las colectas de muestras de mi tesis, que es utilizar muestras retrospectivas, del 2007 al 2011, de primates no humanos, roedores mayores o roedores grandes, como puede ser Cuniculus paca o Dasyprocta fuliginosa, el majas, el añuje.
de humanos, y la nueva colecta es todos los anteriores, incluir roedores pequeños y vectores, ¿no? Estas son las especies más frecuentes que ellos tienen, y así como los roedores mayores. Bueno, entonces, ¿cómo sería el análisis de muestra? Como yo les mencioné al inicio, van a haber dos tipos, aparte de dos momentos del muestreo, van a haber dos tipos diferentes de muestra. Vamos a trabajar con animales de vida libre, que son los animales de la comunidad, y también con animales en cautiverio. Y toda la parte de animales en cautiverio se hace en Belén de Pará, que es el equipo de Brasil, quien me apoya con este análisis, y es para, más que todo, tener un comparativo del método de muestreo. Como les estaba diciendo al inicio, lo que queremos es tener un método de muestreo sostenible en el contexto amazónico en el que nos encontramos, ya que es bastante complicado tener una logística de tener refrigeradoras o congeladoras, centrífugas para los tubos de sangre y demás. Entonces optamos por el método del papel de filtro, que ya se viene utilizando por años, eh, y tener un comparativo con variables controladas, como podría ser en animales de cautiverio. Entonces trabajamos también con muestras de primates en cautiverio, en este caso del Centro Nacional de Primatas de Pará, y se va a hacer análisis moleculares convencionales, serológicos, como las ELISAs para Plasmodium, para Trypanosoma y para Toxoplasma, así como también análisis moleculares, PCR y secuenciamiento, y por último, toda la parte del análisis serológico y molecular va a ser hecho en España, que es la otra parte del proyecto que colabora y en la que yo participo. Y por último, en Alemania se va a hacer el secuenciamiento de PacBio, o secuenciamiento a tiempo real, llamémoslo así, que es el secuenciamiento de tercera generación, que aporta, ya no tiene targets como Plasmodium, Trypanosoma o Toxoplasma, sino que colocamos la muestra y nos va a ayudar a detectar qué genomas se encuentran en la muestra según la librería del sistema. Bueno, y análisis de filogenia y patogenicidad. Lo mismo, o sea, este es el segundo análisis, que es lo que le venía comentando, con las muestras retrospectivas y las muestras prospectivas haremos lo mismo, es decir, ELISAs, PCRs convencionales, PCRs nested probablemente, que es lo que hemos estado haciendo, secuenciamiento y PacBio para estas muestras. Y eso es un poco el análisis, ¿no? En general, ya les he comentado cómo se van a analizar las muestras, pero dentro del análisis de los datos vamos a incluir factores ecológicos, factores biológicos, factores epidemiológicos, y por eso resumimos el estudio un poco que es un concepto nuevo, que es el estudio ecoepidemiológico, sincrónico y diacrónico de las muestras, ya que vamos a utilizar la densidad poblacional, hemos hecho censos en la comunidad, la presión de caza de especies y el contacto con la vida silvestre, que es un estudio que tiene muchísimos años ya hecho en la comunidad también, la ecología o la biología de las especies, como le comenté, tenemos información del peso, de la caza, de los hábitos. Mi asesor es veterinario y es ecólogo, entonces él tiene un poco más ese background. Los hábitos de las especies, y así como también los hábitos de rutina de los pobladores, si poseen o no poseen animales domésticos, factores de riesgo, eh, las tasas de infección, y vamos a añadir el diagnóstico de las enfermedades parasitarias, que es todo las diapositivas anteriores, ¿no? Queremos tener con ello múltiples niveles de información sobre el estado de la enfermedad y los mecanismos de los patógenos que encontremos, para identificar biomarcadores de estos hospederos animales para futuros estudios en humanos, ¿no? Este es el objetivo. Nunca hay que olvidar los aspectos éticos, ya que
engloba tanto humanos como fauna silvestre. Nosotros tenemos todos los permisos de colecta requeridos por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es la entidad que se encarga de regularizar todo lo que tenga que ver con caza de fauna silvestre, que es SERFOR. En nuestro caso, no cazamos animales, como les comenté, utilizamos despojos de caza de animales ya colectados, pero igual son animales o son restos de animales de fauna silvestre utilizados con fines de investigación, por lo tanto necesitan y requieren de un permiso, así como el análisis molecular de esos animales o de estas muestras, perdón, también requieren un permiso, y los comités de éticas de humanos y de animales, que también es necesario, en este caso aprobación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto, el Hospital Clínico de Barcelona, del Instituto de Salud Global de Barcelona, que son quienes participan en el estudio. Miren, esa es una imagen, y acá como pueden ver, esto que está acá abajito con un montón de tanques arriba, es la chalupa con la que nosotros fuimos a la comunidad 6 días. Acá pueden ver un poco como de playa, digamos que esto se forma cuando el río baja muchísimo en época seca, que fue cuando fuimos en septiembre, y se puede navegar, entonces tampoco no es que sean 6 días de corrido, son 6 días son 6 días con sus paraditas, ¿no? Para poder utilizar la playa y demás. Bueno, entonces les voy a contar un poco de lo que ha sido mi experiencia visitando la comunidad. Ya les mencioné que nunca he sido una bióloga de campo, pero este proyecto sacó la bióloga de campo que no tenía, que creo que todos tienen, que fue muy bonita la experiencia. Creo que al final fue una experiencia bastante enriquecedora, así que les voy a comentar un poco lo que hicimos en la salida de campo de septiembre del 2019, fue en época seca, como les he comentado. Hubo una reunión general con la población, y la pongo porque es bastante importante. Cuando uno trabaja con comunidades amazónicas, uno tiene que siempre tener confianza con la población. Nosotros tuvimos suerte porque Pedro Mayor ya ha trabajado antes con ellos, pero igual estaba ingresando gente nueva. En la primera salida de campo fuimos 5 personas, entre ellas estaba yo, y creo que esta fue la parte crucial. Siempre nos quedamos aproximadamente entre 1 semana y 10 días en la comunidad, más que todo por evitar riesgos, ya que les estaba comentando que es una endémica para malaria, y la comunidad no cuenta con un hospital, y su centro de salud es bastante, no sé cómo decirlo, precario, sí. Creo que esa sería la palabra para no decir deplorable. Y no tienen un médico, ¿no? Ellos cuentan con un técnico de laboratorio que les hace el diagnóstico a su manera y en las condiciones que puede. Entonces, nosotros, por más que vamos con profilaxis, igual evitamos el hecho de que si por ahí alguno de nosotros se llegase a enfermar, pueda, después de 6 días, que es lo que dura el viaje, encontrar un hospital cercano por si se complica, ya que vivimos en una zona donde no está la enfermedad, no tenemos inmunidad parcial como muchos de los pobladores en Esperanza, entonces evitamos riesgos con nuestro equipo de campo. Por eso nos quedamos máximo un periodo de entre 7 y 10 días, y en esta oportunidad nos quedamos 8 días, y lo más importante y lo crucial en esta primera salida de campo fue conocernos. Es decir, explicar el proyecto, explicar el cronograma, porque es un proyecto que dura 3 años, la lectura de los consentimientos informados, para que sepan en qué van a participar, y es parte del comité de ética. Y bueno, y hubo colecta de muestras, ¿no? de humanos también, tanto de mosquitos y de roedores domésticos y de casa. También hubo colecta de heces de humanos y colecta de sangre. En esas imágenes pueden ver cómo ellos también unas infografías que les hicimos para explicarles un poco el proyecto, ¿no? Porque dirán, por más que hablen español, siempre uno tiene que tener, que esto creo que va con todo, no solo con comunidades amazónicas, tiene que tener un lenguaje en el cual se pueda uno comunicar y expresar lo que quiere decir, y que le quede claro a la otra persona. Entonces nosotros hicimos 2 infografías, una primero explicándola
qué necesitábamos nosotros conocer para mejorar la salud de la comunidad de Esperanza, ¿no? Entonces, lo hicimos con bastantes imágenes y no mucha letra para que se animaran a verlo. Y fue eso, ¿no? O sea, queremos saber, queremos estudiar o necesitamos saber o conocer enfermedades transmitidas por animales de monte. Animales de monte o animales silvestres, ellos lo conocen como animales de monte, o el mitayo, ¿no? Que es la caza. Entonces, los mitalleros o cazadores, que son los que de alguna manera nos ayudan en el proyecto, tienen familias, tienen amigos, entonces, más que todo va dirigido hacia ellos, ¿no? ¿Qué enfermedades pueden transmitir estos animales? ¿Qué enfermedades pueden transmitir los animales domésticos? Antes en la comunidad no había ni perros ni gatos, ellos han comenzado a poblar la comunidad o han comenzado a traerlos hace como en el 2008, en el 2010 más o menos. Entonces también han entrado al ciclo de algunas enfermedades y por eso los estudiamos. También tienen gallinas y animales de corral. Entonces, queríamos saber información sobre el acceso a la asistencia sanitaria. Como les comenté, ellos no tienen un hospital, pero no por eso no tienen una percepción de lo que es la salud. Hay brigadas de salud que van a visitarlos, lamentablemente no con la frecuencia que sería necesaria, probablemente van una vez al año, una vez cada 2 años. Entonces, eh, también, o sea, qué opina el técnico de laboratorio de lo que es la salud y qué son los pobladores? Y para eso están los cuestionarios, ¿no? También la prevención y la higiene. Ellos no solo, o sea, no es una zona endémica solo de malaria, ellos también padecen muchas enfermedades gastrointestinales por parásitos, por geohelmintos, consumen agua de río, consumen agua de lluvia, entonces no la potabilizan, no la filtran. Creo que la causa está más o menos clara. Tienen enfermedades también transmitidas por mosquitos, pulgas y garrapatas, ¿no? Que también son ectoparásitos que colectamos. Entonces, toda esta información nos va a servir para mejorar la salud de la comunidad. Y hicimos otra que era, más que todo, explicarles de alguna manera el cronograma del estudio, porque si bien uno va a la comunidad y colecta muestras, porque puedes colectar animales, muestras de animales, mosquitos y demás, y no te van a decir nada, cuando tú vas a colectar muestras de humanos, que es decir, pedirles la muestra, sobre todo muestras de sangre, es un poco complicado porque ellos no ven el beneficio de inmediato o en el corto plazo. Entonces diría que incluso en el mediano y en el largo plazo recién lo van a ver porque se tienen que analizar estas muestras y debido a la pandemia se ha postergado aún más el hecho de analizar las muestras, porque ya les dije que participan muchos países, entonces hasta ahora no hemos podido exportar las muestras y eso ha retrasado el estudio, y eso es un compromiso que uno tiene con la comunidad. Entonces, ¿no? ¿Qué les dijimos? Que vamos a estudiar los problemas de salud con los cuestionarios, que vamos a recolectar muestras de animales y les vamos a hacer algunas encuestas, y que esto iba a ser en agosto, bueno, en este caso fue en septiembre del 2019 y en febrero del 2020. ¿Qué más? Que iban a recibir charlas de prevención y de asistencia médica. Pudimos llevar médicos a la comunidad. Personalmente creo que esta fue la parte más bonita de la salida de campo de febrero de este año, porque al no tener ellos un médico presente y no conocerlo de alguna manera, no conocer qué es ser atendido por un médico cuando te duele algo, entre comillas, fue bonito porque se prometió algo, es decir, se cumplió y ellos pudieron disfrutar más de un médico. Llevamos 8 médicos, entre ellos infectólogo, pediatra, ginecóloga, médico familiar, gastroenterólogo, ecografista y ecógrafo, entonces fue bastante conmovedor. Entonces, recibieron charlas también de prevención de la salud, porque llevamos en la segunda salida de campo en febrero, estudiantes de áreas de la salud, estudiantes de medicina de tercer, cuarto año, nos apoyamos del CUMIS, del campamento universitario, para que los chicos vayan a hacer charlas allá en la comunidad, y con ello recién nos animamos a colectar las muestras de sangre y de heces y de cabello. O sea, no fue algo que en la primera salida nosotros fuimos a pedirles, sino más bien fuimos a contarles, y
a enrolarlos, ¿no? A contarles el proyecto, a contarles del consentimiento informado, a ver si ellos quieren participar, si desean participar y si creen que si podemos de alguna manera ayudarlos a mejorar la salud en la comunidad. Digo todo esto porque si bien hay un esfuerzo de muestreo, si bien hay un esfuerzo en ir hasta la comunidad, no todo es tan sencillo como parece. En la primera salida realmente no colectamos todas las muestras de humanos que se pudo haber pensado, pero contamos el proyecto, colectamos algunas muestras de animales y nos conocieron. Y eso fue bastante importante. Y dentro de lo que queremos darle a la comunidad, más allá de la asistencia sanitaria que tuvieron, es visibilizarla. Y justo es por esto que yo hago la charla. Yo no soy una persona mucho de hacer charlas, pero uno de mis compromisos para con la comunidad de mi proyecto es que cada vez se visibilice más y que Esperanza sirva como un ejemplo de lo que pueda estar pasando en otras comunidades amazónicas. Eh, si bien algunas pueden estar mejor o más visibles, de hecho que no, mucho mejor que Esperanza, dudo mucho que las otras tengan tantos beneficios, o los beneficios ni siquiera tantos, los que humanamente se requiere. Entonces, ¿qué queremos proponer? ¿Qué objetivo personal hay detrás del proyecto? Entonces, el proponer ideas para mejorar el sistema de salud, es decir, llegamos a tener una colaboración con la Dirección Regional de Salud, con Direza Loreto, con el gobierno regional, para que nos ayuden de alguna manera y nosotros ayudarlos a ellos a conseguir la información, que es lo que les estaba contando al inicio, de que no, de lo que va más allá de la salud, que es probablemente el investigar las causas de las enfermedades para que luego demos ideas y no impongamos, pero demos ideas para poder ayudar con las políticas de salud pública, ¿no? Y la famosa salud global, que creo que es la equidad de los beneficios de salud para con todos. Luego también capacitaciones para mejorar el servicio de salud, ya que solo tienen un técnico de laboratorio no muy capacitado o no tan actualizado, y por qué no solicitar personal de salud permanente o alguna plaza, ya sea alguna plaza de residente, no sé, o alguna plaza de algún personal de salud que quisiera estar, o alguna estancia de un año en la comunidad probablemente, ¿no? Y todo eso esperamos poder lograrlo con la información que tengamos al final del proyecto. Entonces, sí hicimos colecta de mosquitos. Aquí les estoy presentando 3 fotos porque utilizamos 3 trampas diferentes. Inicialmente íbamos a utilizar solo trampas de luz CDC, que son estas de aquí, que se ponen justo en la parte alta, ya sea de los techos, de los galpones y los árboles. También utilizamos trampas BG Sentinel. Estas primeras, perdón, las de luz, tienen atrayente, que es el octanol, para atraer mosquitos, y con la luz, no sé si la han visto, pero tienen un ventilador que lo que hacen es succionar a los mosquitos y los ponen en el frasco que está acá abajo. Luego tenemos las trampas Sentinel, que tienen otro tipo de atrayente, que es el urel, que sí huele como, digamos, un poco más a humor humano, y tiene igual el mismo sistema. Y estas trampas de acá que parecen baldecitos, son trampas GAT. Estas son para hembras grávidas, porque el atrayente que se pone en la cámara interior del balde, por así llamarlo, es agua de lluvia, puede ser también infusión de pasto, o también podemos incluir el atrayente, para que luego ponen ahí como si fuera una lámina que está llena de goma o de pegamento, como si fuera un sticker, para que cuando entren se vayan pegando las hembras grávidas, porque lo que no queremos es que tengan el contacto con el agua, porque no queremos que ovipositen, ¿no? No se trata de promover los mosquitos, sino más bien capturarlos. No tuvimos suerte con esta última trampa. Estas trampas son más, tanto la BG Sentinel como las trampas GAP son más para un contexto urbano, porque se usa mucho en el muestreo de mosquitos de Aedes aegypti, pero quisimos probarlas aquí para ver si teníamos suerte. Tuvimos mucho más beneficio o a nivel de trampa con las CDC
o las trampas de luz, de todas maneras. En la colecta de roedores domésticos se hicieron también, se colectaron, trampas de vida, o se colectaron animales con trampas Tomahawk y Sherman. No se utilizaron trampas de golpe porque necesitamos hacerle necropsia al animal, colectar la sangre y los órganos. Nosotros utilizamos esto, este fue nuestro esfuerzo de muestreo y no necesariamente fue el mejor. Tuvimos buenos resultados, pero como ven en la otra imagen, con un mosquitero, una familia nos estaba ayudando nos estaba dando ratones, porque se enteraron que habíamos ido por colecta de ratones, entonces pensaron, nos dieron cuenta que nuestro método no era tan efectivo, y la verdad, entonces ellos nos enseñaron cómo lo hacían comúnmente para sacarlos de su casa, y era usando un mosquitero y cercando de alguna manera al ratón. Eh, Puede ser peligroso, lo es realmente, pero fue interesante porque nos mostraron cómo es que ellos se deshacían de estos animales dentro de sus casas. Y se metían más que todo en las tushpas, que son las cocinas de barro con madera que ellos hacen, porque es como más calientito, es la zona más caliente de la casa. Entonces ahí es donde los roedores crean sus madrigueras. Entonces, y ahí está su plátano y todo, ¿no? Para que vean la realidad del contexto, nos dieron bastantes roedores, salieron como 13 roedores de esa casa. Bueno, y para contarles un poco entonces lo que fue la campaña de salud de la época lluviosa, que esta fue en febrero, eh, también hubo una reunión general, no fue tan intensa como la primera porque ya nos conocían y habíamos demorado un aproximado de 6 meses en regresar a la comunidad. Aquí hicimos charlas de promoción y prevención de salud, hubo un censo poblacional, se utilizó las fichas familiares que utilizan en el Estado para poder tener información de las vacunas. Nos pudieron acompañar también personal de salud de la Digresa de Loreto, de Islandia, para hacer vacunación de los niños. Habían niños que nunca habían recibido una vacuna, entonces fue bastante interesante porque pudieron vacunarse tanto niños como adultos. Fue un obstetra también para ayudarnos a la revisión de madres gestantes y mujeres en general, porque hace mucho que no habían recibido una atención médica de ese tipo. Se hizo también entrevistas, cuestionarios, hubo la asistencia sanitaria, que es cuando fueron los médicos, y acá tenemos que agradecer mucho a las Fuerzas Aéreas del Perú, que fueron quienes nos hicieron este, los vuelos, digamos, de apoyo. Como saben, médicos que van de manera voluntaria no tienen el tiempo para hacer un viaje de 6 días ida y 6 de retorno, por ello necesitábamos vuelos de FAP para que puedan ir un fin de semana. Entonces llegaron un día viernes y se quedaron hasta un domingo, que fue cuando regresaron a Iquitos. Tuvimos apoyo también del gobierno regional de asuntos indígenas, fue el gerente de asuntos indígenas a la comunidad. Y esto es importante porque Esperanza no era una comunidad conocida, entre comillas. Entonces, hablando con el ingeniero Omar Arévalo, pudimos de alguna manera enseñarle, mostrarle o contarle de Esperanza, y fue con nosotros, bueno, no, fue con los médicos, con nosotros no fue con los médicos a conocer Esperanza, a contarles que ya conocía de ellos, y creo que eso es importante para una comunidad amazónica, ¿no? Que tenga representatividad. Luego, como les dije, también médicos que fueron como voluntarios fueron del Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio, que es CUMIS de San Marcos, y con ellos fuimos con estudiantes de, no sé si lo mencioné, pero de áreas de la salud y de odontología, de nutrición también, de la Universidad de San Marcos y de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de UNAP, de Iquitos. Increíblemente, aunque ellos viven en Iquitos, tampoco no es que conozcan la realidad de todas sus comunidades amazónicas. Y nuestro propósito también fue que tanto los chicos de UNAP aprendan de los chicos de San Marcos y se animen a poder hacer estos campamentos universitarios para apoyar a las comunidades indígenas, ya sean cercanas y así poco a poco más lejanas, porque también requiere de dinero hacer este tipo de campañas.
Así que fue bastante interesante. Y luego también a la municipalidad del Yabarí, que es donde queda Islandia. Eh, el alcalde, el profesor Tito, nos prestó una lancha que la remodelaron, bueno, que la remodelaron días antes de que llegue todo el grupo, porque yo me adelanté algunos días en el viaje para poder alistar todo, ya que eran como 20 chicos los que nos acompañaban en esta oportunidad. Entonces, remodelaron la lancha para poder ir todos, y en las imágenes que siguen seguro la van a poder ver. Y nada, luego hicimos también lo mismo que hicimos la primera campaña, colecta de mosquitos, de animales domésticos, de sangre de gatos, de perros, de roedores, esos también, y la colecta de muestras que nos ayudan los cazadores. Aquí les voy a mostrar un poco, o sea, es bastante corto, es un video de 3 minutos, de lo que fue la campaña de salud del mes de febrero, para que tengan una idea de lo que fue y no contarles mucho. Estos fueron todos los chicos con los que fuimos, los motoristas que nos manejaron la moto. Acá pueden ver aparte la señora que nos cocinó, que también fue de Islandia, que nos ayudó a cocinar en esos 3 días hasta Islandia. O sea, para explicarles un poco, de Iquitos a Islandia son 3 días de viaje, y de Islandia hasta Esperanza son 3 días más, por eso son 6 días. Entonces, aquí ya estábamos a la mitad del camino, por así decirlo, entonces aquí ya nos encontramos todos para podernos ir hasta la comunidad. Nada, les dejo el video. Los paisajes son increíbles. Aquí está Caterina, que fue una investigadora argentina que vino a apoyarnos también. Los chicos siempre practicando, aprovechando la lancha los 3 días que nos quedaban, cómo iban a hacer las charlas de lavado de manos para toda la comunidad, cómo iban a enseñar a lavarse las manos a los chicos para que evitemos de alguna manera las enfermedades. También practicaban sus sociodramas o el teatro que hacían para llamar la atención de los niños y puedan escucharlos. Aquí llegamos a la comunidad, esta es la lancha que nos prestó el alcalde para poder ir. El colegio que nos prestaron, nos habilitaron para limpiar y quedarnos a dormir. Aquí estamos en la charla general, presentándonos para comenzar el muestreo. Por eso les digo que siempre es importante decir lo que íbamos a hacer en los siguientes 10 días, para qué habíamos ido. También aquí estamos enrolando a los pacientes, les estábamos cortando el cabello porque también tenemos este estudio de metales pesados, ya que utilizan las balas que utilizan para la caza, los perdigones, digamos que se desarman, no explotan en la carne y pueden quedar algunos restos de material, de metales. Ahí se están enrolando porque la campaña de salud fue ahí literal en el colegio. Esta es la casa de una de las señoras que nos prestaba para almorzar. Eh, También hubo servicio odontológico, la toma de muestra. Hicimos un barrido porque hay inmunidad parcial y hay mucha cantidad también de pacientes asintomáticos. Aquí están los chicos haciendo los cuestionarios, la colecta de mosquitos. Aquí está el barrido de malaria que hicimos para ver si habían asintomáticos en la comunidad. Y estábamos dando los resultados también, porque era la primera vez que se hacía microscopía en la comunidad, así a tiempo real. Las charlas de prevención, más que todo de promoción y prevención de salud, se enfocaron mucho en los niños, para que los niños tomen conciencia de lo que era el lavado de manos, lo que era la anemia, y todo a través del juego, ¿no? Hubo también estimulación temprana por unas enfermeras que no todos fueron estudiantes, también los odontólogos, por ejemplo, ya eran chicos egresados, igual que las enfermeras, y ellos nos ayudaron con campañas de asistencia antes de que lleguen los médicos, ¿no? También hubo colecta, como les dije, de fauna silvestre.
Y aquí es cuando ya llegan los médicos con los vuelos de FAB. En un fin de semana pudimos atender cerca de 150 personas. La comunidad tiene una población aproximada de 350 personas más o menos. Entonces, pudimos atender a casi la mitad de la población en 2 días. Eso fue muy bueno. Y nada, el hecho también de que ellos, aunque sea, reciban un poco de atención, de que vean que hay atención y que es importante su salud, a nivel humano es bastante gratificante. Bueno, dentro de los resultados, en época seca, por ejemplo, hay menos mosquitos. Tuvimos 190 mosquitos, donde melanoconium, o sea, son culícidos, Portesi y Teobaldi fueron los más abundantes. Eh, más del 60%, el 64.2% se encontraban intradomiciliario. Los muestreos de mosquitos fueron intra, o sea, dentro de las casas, peri, alrededor de las casas, y extra, que es como a 2 cuadras alejados de las casas. La mayoría se encontraron dentro de las casas. Roedores domésticos en esos 8 días encontramos 26, ratus y musculus. Dentro de los principales hallazgos de necropsia de los roedores, encontramos quistes en los hígados, que es lo que pueden ver aquí, que probablemente sea debido a algún parásito. Y bueno, en estudios para ver si es zoonótico. Se enrolaron 122 participantes en en esta salida de campo. Se colectaron muestras de heces también para trabajar todo lo que son parásitos gastrointestinales y gelmintos, y muestras de sangre. En época lluviosa, se infestó de mosquitos en la comunidad. No todo fue color de rosa. 6 chicos de los que fueron conmigo se enfermaron de malaria al regreso. Ahora está muy bien, pero fue bastante tenso todo eso, porque, pues sí, en época lluviosa, 20 personas, se nota la diferencia entre 190, casi 200 mosquitos con 1000. Se quintuplicaron la cantidad de mosquitos por mucha prevención que pudimos tener nosotros, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Capturamos 24 roedores domésticos. También entre los principales hallazgos, quistes hepáticos. Incluso ahora encontramos platermintos o gusanos planos, casi el 10% de más o menos entre 3 roedores, y nemátodos, que son gusanos cilíndricos, moviéndose, ¿no? En nódulos blanquecinos en el hígado. También hubo captura de murciélagos. Encontramos 60% de murciélagos eran hembras, y la mayoría más de la mitad estaban gestando. Se enrolaron esta vez casi el doble de participantes. Se hicieron 81 muestras, porque las muestras son por casas. Hay aproximadamente 70 casas. Se hicieron aproximadamente una encuesta por casa, y se colectaron también muestras de heces y muestras de sangre, ¿no? Y este cuadro comparativo es un poco de los animales silvestres que hemos tenido entre la etapa de enero a septiembre de 2019, lo que han ido capturando los cazadores, y de septiembre a febrero del 2020. ¿No? Que eso nos da una idea también incluso de cómo la estacionalidad o las épocas influye bastante en la aparición de la caza. Dentro de los resultados preliminares a nivel molecular, como le estaba comentando, ahorita me estoy enfocando en malaria zoonótica en primates no humanos. Se trabajó una nested PCR, que es una PCR de una PCR, para buscar el género Plasmodium en 2 especies de primates, en Cacajao calvus y en Lagotrix lagotrica, o ahora llamado Lagotrix paupigui, con el objetivo de determinar si son posibles reservorios involucrados en malaria zoonótica. No sé si sabemos todos, pero más o menos son 4, ahora 5, con Plasmodium knowlesi, los considerados Plasmodium para malaria humana, que vendría a ser Vivax, malaria ovale, malaria falciparum, perdón, y ahora Plasmodium knowlesi. Pero dentro de ellos también están 2 más, que es Plasmodium brasilianum y Plasmodium simium, que son plasmodiums que antes causaban malaria solo en primates humanos, pero ahora en muchos estudios se han encontrado humanos con
que presentan malaria, menos graves, no graves, a causa de estos agentes etiológicos Brasilianum y Simium. Y nosotros hemos encontrado en lo que va el análisis de las muestras, 3 Plasmodium brasilianum o 3 muestras positivas para Plasmodium brasilianum y aún faltan secuenciar 15 muestras más. Bueno chicos, esta diapo no me crean es porque todo lo que les mencioné era mentira, entonces para que puedan corroborar y me escriban al correo en qué parte les mentí, pueden leer estos artículos, son bastante interesantes. Y antes de acabar la charla, nada, aprovecho la plataforma de Nexus para invitarlos a que si les gusta, si los ha motivado, si les ha gustado la charla y se animan por tener carrera científica, nada, cada vez necesitamos más gente, como han visto, hay muchas cosas por hacer. Si no les gusta la parte de salud, pueden ir a cualquier otra rama, el medio ambiente también los necesita, así que todos los que les interese el impacto climático y estudios en medio ambiente, bienvenidos. Espero que más gente se anime, más chicos como ustedes, se animen a hacer carreras de ciencia, a seguir una carrera científica. No es económicamente muy gratificante, pero personalmente lo es. Yo creo que pueden ayudar muchísimo desde donde están. No necesitamos un Nobel para hacer muchas cosas. Así que nada, invito chicos, chicas, más chicas en realidad, con ese tema de paridad de género, para que puedan haber más chicas a nivel científico, pero chicos no están excluidos. Así que nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias y bueno, las preguntas, ¿no? Bueno, buenas tardes, Gabriela. Bueno, al menos lo que ha estado ha sido una bonita presentación. Gracias. Disculpa por llegar tarde. Bueno, No te preocupes, Gustavo. Gracias, más bien, gracias por invitarme. gracias a ti por aceptar. Bueno, soy Gustavo Samaniego, miembro de Relaciones Públicas de Nexus. Ahora daremos inicio a la ronda de preguntas. Si alguno desea hacerlo, puede escribirlo en el chat o prender su micrófono. Bueno, hay una pregunta de de Carlos Bustamante, que te pregunta cuáles son los tipos de cuidados que utilizan para transportar las muestras. Ah, ya. Lo que pasa es que en el caso de las muestras como tuvimos una colecta de muestras de humanos y necesitábamos tanto las muestras en papeles de filtro y en tubos, lo que hicimos fue llevar un tanque de nitrógeno, ¿no? Como les comentaba, no es algo muy sostenible, incluso el hecho de trasladar el tanque de nitrógeno fueron muchas cartas, muchos permisos, mucho cuidado con aduanas. Recuerden que estamos yendo a una zona que es trifrontera, que indudablemente tiene mucho peligro por el narcotráfico. Entonces, corríamos el riesgo que la policía, no solo peruana, sino también brasileña, nos decomisara el tanque de nitrógeno. Pero en esta oportunidad llevamos un tanque de nitrógeno para preservar las muestras, tanto de mosquitos como de humanos, muestras, digamos, frescas o sangre total. Y con las muestras de papel de filtro no hay mucho problema, porque como les comento, incluso en la comunidad los tienen a temperatura ambiente, con desecantes y todo. Así que con eso no hay mayor ciencia, ¿no? Mayor técnica, pero con las muestras que necesitan congelación sí estuvieron en nitrógeno líquido. Ya, bueno, gracias, Gabriela. A ver, hay otra pregunta de Franklin, que, bueno, creo que pregunta en qué se trabajan las personas. Supongo que se refiere a las personas de la comunidad. ¿En qué trabajan? ¿Ah? Ellas, como les comenté, ellos tienen su chakra, con eso proveen alimentos vegetales, ¿no? No tienen mucha diversidad de vegetales, pero sí tienen harto plátano. Entonces, colectan plátano de su chakra y cuando van para Islandia, que es a 3 días, lo pueden venden las manos de plátano. También pescan mucho, y casa de subsistencia. Entonces, digamos que ellos lo que hacen es intercambiarse, ¿no? En la comunidad también hay tiendas, hay comercio, se maneja mucho el real, ya que estamos en frontera con Brasil, entonces, y también trabajan en madera, ¿no? O sea, hay personas que les pagan para que ellos puedan trabajar la madera de manera ilegal, entonces, digamos que de eso también podría ser un ingreso.
pero si es por comida, es caza, pesca y chacra y recolección, ¿no? Pero consiguen lo necesario de sus propios campos. Sí, sí, es que ellos solo, o sea, según la política en la que ellos tienen, solo necesitan comida, ¿no? Ujú. Ujú. No sé, igual como nosotros, creo. Que no viven en un mundo consumista, ¿no? Claro, suficientes con que puedan vivir bien. Exacto. Ya, bueno, hay otra pregunta de Jenny Pastor, que, bueno, dice, al principio de la presentación se mencionó que muchas de estas enfermedades han tenido un diagnóstico inadecuado. ¿Qué factores incrementan la probabilidad de un diagnóstico inadecuado? El hecho de que no tengan una persona que lo haga. O sea, como les digo, estamos en una zona endémica de malaria. La Dirección Regional de Salud le provee medicamentos a la comunidad y entre ellos tiras rápidas para malaria. Entonces, toda fiebre que tengan siempre puede ser malaria. Le hacen la tira rápida y sale negativo. Ya, entonces no es malaria. ¿Qué es? No sabemos, pero no es malaria, entonces tú te regresas tranquilo a tu casa, entre comillas, ¿no? Entonces, pueden haber múltiples enfermedades que no cuentan con prueba rápida y la persona que está a cargo, que es el técnico de laboratorio que les menciono, no está capacitado para hacer otro tipo de pruebas o otro tipo de diagnóstico. Entonces todo se centra en malaria. Entonces malaria viene a ser como un techo, como una sombrilla gigantesca que, que enmascara otras posibles enfermedades, ¿no? Ujú, claro, Entonces, todo es malaria y por eso digo que hay un mal diagnóstico porque cuando la tira rápida no sale reactiva, sale no reacciona, o sea, si es negativa, te dicen que no tienes malaria y probablemente sí, pero no malaria falciparum o no vivax. Puede ser cualquier otro tipo de malaria o cualquier otra enfermedad, pero se queda ahí, o sea, no tienes un diagnóstico. claro. Ya, bueno, pasando a la siguiente pregunta, Cintia Malú pregunta sobre qué usaban para tratar algún mal que padecían, si bien es cierto que ellos no contaban con ninguna atención médica. Ya, en la comunidad se automedican. O sea, como les digo, si tienen una posta que funciona como una farmacia libre, hay una persona que les despacha medicina y les da, pues, ¿no? O sea, me duele la cabeza y a algunos les dan medicina, les dan antibióticos. Algunos, otra parte que podría ser la mitad de la población, prefiere hacer uso de la medicina tradicional. Entonces, utilizan plantas medicinales, muchos utilizan plantas medicinales. Tenemos un estudio dentro del estudio, dentro de los chicos que fueron con nosotros, que están interesados en ver todo lo que es medicina tradicional y plantas medicinales. Y hemos visto también que es algo que se va a ir, se está perdiendo, no se está perdiendo con el paso generacional. Es decir, la abuelita, el papá lo utilizaba, pero ya las generaciones que posteriores lo están dejando de utilizar, se están automedicando. Este es está dentro de la percepción de salud que tienen ellos, pero es lamentable. Ahora, si tuvieran una urgencia, ¿qué es lo que pasa? A 8 horas de la comunidad, en Bote también, queda Pelotón. Pelotón es un escuadrón militar brasileño que está mucho mejor equipado, que tiene por lo menos una enfermera, que tiene medicina y ahí, por ejemplo, les hacen diagnóstico de hepatitis, porque no solo tienen malaria, como les menciono. Incluso hay personas que te mencionan, no, es que mi hijo sufre de vómito negro, y antes el vómito negro estaba muy asociado a fiebre amarilla, pero también puede ser hepatitis. O sea, a una persona con hepatitis no diagnosticada, que le dé malaria y tome antimaláricos, que sabemos que van directamente o chocan mucho en el hígado, entonces obviamente que ya les afecta de más. Y es algo que a tener en cuenta porque tienen que ir a Pelotón. Pelotón los recibe de manera solidaria, porque no tendrían por qué, es otro país, eso ya están cruzando la frontera, pero lo hacen porque saben que la comunidad no tiene los recursos. Entonces, cuando es una urgencia, había un señor que, por ejemplo, tenía una operación y le habían dejado una sonda y que se la tenía que cambiar gradualmente, pero el señor se la dejó como 2 años y luego se sintió mal, lo sacaron a la comunidad, le llevaron a Pelotón, Pelotón le cambió la sonda y le dijo, vaya a Islandia, que es la trifrontera que les comento, y ahí hay hospitales para que lo atiendan, y el señor decidió regresar a la comunidad, ¿no? O sea, porque como ya le resolvieron la urgencia, ya no había por qué bajar 3 días más a que lo puedan operar.
Han habido casos que los han operado, sí, en Tabatinga, que es patrifrontera con Colombia y Perú, Brasil en Tabatinga, en Caballococha, pero como les digo, está a 6 días, ¿no? Si hubiera algo muy, muy urgente, se puede pedir una avioneta, están en la capacidad de pedir una avioneta, pero es sumamente urgencia, es decir, alguna madre gestante que se le haya complicado el parto, porque en la comunidad hay parteras, es decir, das a luz en la comunidad, tu madrina de cordón te corta tu cordón umbilical y demás, y todo bien. Pero si hay una complicación de parto, que es lo que hubo justo en estos 6 meses, un poquito antes que comience la pandemia, de un embarazo gemelar, que se tuvieron que llamar a una avioneta y trasladarla a Caballo Cocha, ¿no? Pero esos son casos extremos, ¿no? Claro, son situaciones. Ya, Ujú. bueno, a ver, pasamos a la siguiente. María Pons. Oh, está la doctora. Bueno, Hola, Mari. bueno, bueno, dice si puedes hablar un poco más de la idea de intercambio de parásitos entre humanos y primates y la importancia de realizar la vigilancia. Bueno, es importante porque lo que pasa es que no se tiene mucho conocimiento, por así decirlo, en el caso de, cuando me refiero, me imagino que se refiere a Plasmodium, que es lo que estaba comentando, eh, de las malarias o los plasmodios que causan malaria en los humanos, que en este caso son brasilianos y es brasileño y es simian. Los primates no humanos, que vienen a ser los primates del Nuevo Mundo, todos los que las 5 familias que tiene Latinoamérica, solo ha tenido reportes de Plasmodium brasilianum, pero no de Plasmodium simian. ¿Y por qué se da? Porque hay mosquitos que viven en los doseles de los árboles, que es donde ellos también habitan. Y los cazadores tienen sus campamentos para poder, por ejemplo, cuando están en la parte de la madera, no es que van a la madera, cortan un árbol en unas horitas y se lo traen, no, ellos hacen campamentos de meses, entonces viven en esa parte o conviven con la fauna silvestre por mucho tiempo. Incluso, para hilar la pregunta anterior, son los que más también conocen de plantas medicinales porque son quienes se tienen que curar con lo que hay en el campo. O sea, en el campo, ya no estamos hablando de comunidad, sino en el campo. Entonces, es ahí cuando aprovechan, ¿no? El hecho de que mosquitos que puedan ser vectores solo entre primates o solo entre la fauna silvestre también piquen humanos. Y cuando vayan a la comunidad, probablemente el anófeles, que es el vector conocido para el vector principal de malaria, se pase entre la comunidad. Entonces, también es la cercanía, ¿no? Si bien los primates no humanos o neotropicales no están tan cercanos a nivel de simians como puede ser los pangolines o el grupo, todo lo que son así me da el nombre, bueno, simios, que son monos sin cola, porque estoy hablando ahorita como monos con cola, hay, ¿no? Hay esta línea y no hay ni siquiera una línea, yo creo que ya hemos roto hasta la línea, ya no hay una barrera que nos separe, o sea, que nos puede causar una zoonosis. Ahora, no se ha descrito que Brasilianum y simium haga una malaria tan grave como lo puede hacer falciparum. Pero el problema acá es el diagnóstico, ya que Simium y Brasilianum es muy, muy parecido a malaria y a vivax. Entonces ese es un problema en el diagnóstico, por más que uno lo vea incluso por flotis y sea un microscopista experto, cosa que no ocurre en Esperanza, ese puede ser un problema, ¿no? Ese puede ser un gran problema y nada, eso es a nivel de parásito. Y a nivel de virus, bueno, tenemos a la fiebre amarilla, tenemos otros virus que incluso no pueden ser diagnosticados porque no se saben qué pueden ser. Y en los simios esto sirve, como les había comentado al inicio, como centinelas, ¿no? Estos son centinelas, se enferman antes que los humanos y nos da una idea. Incluso cuando hay un brote de fiebre amarilla, encuentras un montón de monos muertos mucho antes de que haya un brote en humanos. Entonces, estas episodias dentro de la fauna silvestre te da una idea de vigilancia más allá del humano. Entonces, es como
expandir un poco la visión antropocentrista que les estaba comentando, que es incluso la que tiene la salud global, que es un poco más política, ¿no? Y de equidad, para tener un enfoque más de una salud o de salud planetaria, ¿no? O sea, atacar la enfermedad o verla por diferentes frentes, ¿no? O francos. Claro. Ujú. Bueno, gracias por la respuesta. Bueno, a ver, pasando a la siguiente, Milagros Murillo pregunta sobre cómo se puede participar en estos proyectos. Ya. Bueno, creo que para iniciar, no sé la edad que tenga Milagros, pero para iniciar uno tiene que entrar a un laboratorio, chicos. O sea, no necesita uno tener un proyecto. En este caso es un proyecto bastante grande, porque si han visto mi primera diapositiva, tiene un montón de logos. Entonces, es un proyecto bastante grande y la manera en la que yo entré a participar fue porque fui parte del proyecto al escribirlo y a presentarlo a un financiamiento que fue un gran extranjero, que fue para 4 países, y que si se los cuento, igual lo que quiero evitar es desanimarlos, porque no es que le den a una persona en 1.000.000, sino que uno entrando a laboratorios incluso se encuentra que tienen proyectos bastante interesantes, y como les comenté en un inicio, ustedes pueden ayudar desde su punto de vista, incluso desde su compu, como quieran, ¿no? Eh, para responder la pregunta, ¿cómo ganas un proyecto así? Pues escribiéndolo y presentándolo a un financiamiento para que te den la plata para que puedas desarrollar tu idea. Pero ¿cómo ganas esa experiencia? Pues estando en un grupo de investigación, leyendo con gente, participando de journals, atendiendo estas charlas. En mi caso, por ejemplo, para la chica que nos hizo la pregunta, yo estuve buscando por mucho tiempo tesista o alguien que nos quiera acompañar a la comunidad. Entonces, y quizá mi difusión no fue la mejor, ¿no? Quizá hay mucha gente muy interesada y no he llegado a todos. Entonces, creo que es eso. Me comprometo desde aquí a quizás hacer un poco más visibles estas cosas porque se necesitan muchas manos. Y a ustedes también, ¿no? De su parte, buscar si les gusta, si les interesa. Hay muchos grupos de investigación que están trabajando con enfoques One Health, que están trabajando con enfoque medioambiental y todo lo que viene con el impacto climático. Y nada, que se animen a escribir proyectos, a escribir lo que sea, y mientras tenga base, o sea, está basado en evidencia, mientras tenga base en artículos, ya está, todo sirve. Ya, genial, Gabriela. Bueno, a ver, Héctor Rivadeneira pregunta sobre cuál es la malaria más frecuente, Relictum, Falciparum, Malariae o Vivax. En la comunidad, Vivax. En la comunidad Vivax, creo que en Latinoamérica en sí, Vivax. O sea, Falciparum es más, o sea, también hay en la comunidad, hemos encontrado una coinfección Vivax Falciparum, pero Falciparum es más África, ¿no? O sea, más grave así en África. O sea, en la comunidad por lo menos es Vivax. El problema con Vivax es la recidiva, ¿no? La infección posterior a la enfermedad. No es como una recaída. Entonces tú te enfermas, te dan tratamiento, si no te dan el tratamiento adecuado, puede regresarte la enfermedad en 1 mes, en 6 meses. Entonces, ese es el problema con Vivax, ¿no? Que quedan inozoitos en el hígado y estos hacen que se vuelva a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Que es una enfermedad que tiene una parte en el mosquito y una parte en el humano, ¿no? Entonces, en la comunidad sí, la más común es Vivax hasta ahorita. No sé si en las muestras de humanos que encontremos voy a encontrar otra, ya se enterarán, ya les contaré, pero por ahora solo Vivax y también Falciparum, pero en menor medida. Ya, genial, Gabriela. A ver, Andrea Chávez pregunta sobre cómo ganaste la beca y a través de qué modalidad. La beca al doctorado, me imagino. Bueno, yo me presenté a una convocatoria abierta en la Universidad Federal Rural de la Amazonía. Yo estaba en la Universidad Cayetano en un grupo de investigación de enfermedades emergentes y cambio climático, y ahí es cuando con ayuda de otras personas, bueno, de los investigadores ahora del proyecto, comenzamos a escribir el proyecto para presentarlo a esta convocatoria.
Luego se gana la convocatoria, se gana el proyecto, o sea, porque fueron 4 países, se gana en los 4 países el proyecto: Perú, España, Brasil y Alemania, y me invitan a participar como estudiante de doctorado del proyecto, pero tenía que buscarme mi beca, pues no me podían pagar, porque eso también es importante que sepan: los proyectos de investigación, la mayoría de los proyectos de investigación, siempre el dinero está destinado al análisis de la muestra y a los insumos, entonces no hay mucho dinero para el pago de personal y para un estudiante de doctorado. Entonces, el doctor de Brasil me pasa una convocatoria de su universidad, y la modalidad fue enviar el currículum, que te revisaban las publicaciones y lo que habías hecho en tus años de experiencia como, o sea, investigando. Te tomaban un examen, que el examen era más que todo un artículo, tú tenías el artículo y completar algunas partecitas. Me acuerdo que era como, me presentaban el artículo pero no tenía título, entonces yo tenía que darle un artículo, o sea, más adecuado. Era como de comprensión de lectura, porque le daba el título que yo creía que según lo que había en el artículo podría tener, y que le diera también cuáles eran los objetivos, mi punto de vista después de leer el artículo, y un poco del abstract. Ese fue, y finalmente fue la presentación, ¿no? O sea, se van haciendo como filtros o clivajes y van quedando menos personas, y al final quedan algunos cuantos. Yo estaba para postular por la bolsa, es decir, para que me den un pago mensual, pero la cantidad de becas que te dan, es decir, te dan vacantes como para la universidad, como para, no sé, 8 o 10 personas, pero solo le dan bolsa a 2, o sea, les pagan mensualmente a 2 personas. Y bueno, yo quería que me pagaran porque necesitaba mantenerme dentro del proyecto. Entonces lo que hice fue pasar a la parte del proyecto, o sea, de exponerles mi proyecto de investigación, que es más o menos lo que les he expuesto, la mitad de lo que les he expuesto y un poquito más, eh, a un jurado que estaba justo por Zoom, no, bueno, en ese caso fue por Skype, creo, en portugués, y ya, les expuse y me dieron una bolsa. Y la segunda beca, que es la que me permite hacer estos viajes, o la que me va a permitir hacer los viajes a España, porque mi beca es de Brasil, pero tengo que hacer la parte experimental en España, me la dieron también. Normalmente lo que revisan es tu currículum, publicaciones, experiencia. En este caso era también como docente y como investigadora, y el proyecto, ¿no? Te piden escribir el proyecto. Por eso creo que es bastante importante que ustedes se centren en el proyecto, pero que no que lo conozcan, el proyecto de cabalidad sí, pero el contexto, ¿no? Porque no puedes escribir de algo que no sabes, creo. Entonces es el contexto. Lo que yo proponía en este caso no es solo la identificación de estas enfermedades, porque eso ya hay mucho, o sea, hay muchas buenas técnicas de cómo hacerlo, sino es cómo hacerlo sostenible en un contexto como el que es en esta comunidad. Pues no puedo poner que pongan PCRs en el centro de salud que tienen, porque no hay ni luz. Limitaciones tecnológicas con las comunidades. Claro, es algo que pueda ser sostenible, ¿no? Ese es el propósito. Bueno, qué genial tus experiencias. Bueno, todo eso. Gracias. Bueno, a ver, Franklin Chirinos pregunta sobre si crees que sea importante la política en la implementación de nuevas herramientas de diagnóstico de enfermedades de salud pública, sobre todo en comunidades de nuestra selva. Claro, o sea, yo creo que es importante, o sea, es bastante importante que hayan políticas de la mejora del diagnóstico. Lo que no hay es información. Entonces, creo que ese es el aporte que probablemente muchos de nosotros podamos dar. Entonces, para nosotros crear una política para meternos en el campo de meternos a la política, a la salud pública y demás, y la equidad de la salud, y que todos tengamos las mismas condiciones de salud, es bastante complejo, como lo han podido ver y lo hemos visto en esta pandemia. O sea, las enfermedades, el COVID llegó a las comunidades indígenas y fueron las últimas en diagnosticarse y las últimas en cuidarse y en atenderse. Pero era algo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que queremos es, necesitamos visibilizar un problema, necesitamos dar información, dar ideas de posible solución.
y las personas encargadas, ya sea en el Estado o competentes, que puedan hacer algo, lo hagan basado en información. O sea, no pueden crear una política de salud pública en las comunidades amazónicas basándose en la información que hay en comunidades o en zonas urbanas, porque no aplica. O sea, no aplica en el hecho de que tú le digas a un comunero de Esperanza, échate repelente. O sea, con eso no te van a picar los mosquitos, y tómate tu profilaxis para que no te dé malaria, porque no va a encontrar la pastilla y porque no venden repelentes ahí. O dile, usa mosquitero con insecticida porque se los tiene que proporcionar el Estado. O no te bañes a las 6 de la tarde porque hay muchos mosquitos, porque se bañan dependiendo de la lluvia. Entonces, si llueve a las 7 o si llueve a 6:30, entonces tienen que salir a bañarse, ¿no? No es lo mismo que cuando tú abres el caño de tu casa y te bañas a la hora que se te da la gana. Entonces, para implementar políticas de salud pública uno tiene que conocer mucho el contexto hacia dónde va dirigido, ¿no? Hasta qué población va y a qué población se le permite, y para eso hay que dar información. Pero todos tenemos realidades diferentes. Exacto. Ya, bueno, gracias. A ver, pasando a la siguiente, María Claudia Alvarado. Dice, hola, muchas gracias por tu charla. Gracias. Y preguntas sobre cuando hacen cuando hacen pruebas a los mosquitos, es para detectar si tienen enfermedad como la malaria, a través de cómo la producen, para hacer estudios de prevención, para evitar que el humano se infecte o para que el mosquito se infecte, o control de plagas. ¿Hacia dónde va orientado o dónde es más factible controlarlo? Bueno, todo lo que mencionas es factible controlar. El punto es la tecnología que uno tenga y hacia dónde va dirigido. En el caso del proyecto en el que yo estoy, va más dirigido a completar un ciclo, es decir, saber si los mosquitos que estamos encontrando presentan alguna de estos agentes patógenos, uno, dos, si los que estamos encontrando alimentados, es decir, hembras grávidas con sangre en el abdomen, ¿de dónde es la sangre? Porque eso nos va a llevar a saber si picó a un humano, picó a una gallina, picó a un perro, para saber también cuál podría ser su reservorio. Y más que todo eso, ¿no? Se pueden hacer estudios como estos mosquitos knockout, es decir, mosquitos que ni bien detectan al Plasmodium, toda su generación se muere, o se muere el mosquito, se pueden hacer, porque hay estudios de ese tipo. Nosotros no es nuestro objetivo, y no estamos tampoco contando con esas metodologías o con esas tecnologías, si hay. Para el control de mosquitos, yo creo que no hay nada, no creo, solo me baso en evidencia de que lo mejor es los mosquiteros, el uso de mosquitero con insecticidas, ¿no? Y en la comunidad hay mosquiteros, o sea, la gente duerme bajo mosquiteros, pero no son mosquiteros que estén impregnados con insecticidas, y tampoco no son los mejores, ¿no? Porque hay algunos que utilizan el mosquitero para muchísimas cosas, como ustedes acaban de ver, para chapar ratones, entonces los rompen, los rasgan, entonces eso también es importante, porque aplicar una política como usen mosquiteros no quiere decir que se va a acabar la malaria en las comunidades amazónicas, o si lo usan para jugar o para pescar, también los maltratan. Y en el caso de los lugares que lo usan impregnados con insecticida, el problema es la resistencia a los insecticidas que están teniendo estos mosquitos, ¿no? Entonces también hay resistencia a insecticidas en los mosquitos. Eh, Como les digo, todas las medidas de prevención suman, pero todas tienen sus pros y sus contras. Claro, claro. Ya, gracias, Gabriela. A ver, la siguiente pregunta de Milagros Murillo, que, bueno, pregunta si se automedican cuando se sienten mal sin saber exactamente la enfermedad. Entonces, ¿se podría hacer un estudio utilizando algún tipo de medicamento con efecto placebo? Sí, o sea, se puede hacer un ensayo clínico, se puede hacer un estudio, claro que sí. El punto es el monitoreo. O sea, como yo les comenté, sería cosa de pensarlo y tener idea de cómo poderlo hacer en máximo 10 días, porque es difícil el acceso a la comunidad y no te puedes exponer a estar más tiempo, ¿no?
como les comenté, si a 8 horas está el primer centro que te puede auxiliar, a 3 días donde me pueden más o menos atender, y a 6 está Iquitos, es complicado hacer un estudio. Se puede hacer con efecto placebo, yo creo que, o sea, se puede hacer. El punto es que hay que ver si es sostenible el monitoreo, porque esos ensayos necesitan tener este monitoreo constante y el análisis de la muestra en el momento, ¿no? O sea, cuando se colecta. Entonces, sí, o sea, si se automedica, si por ejemplo nosotros hemos colectado heces, y justo por ahí comentó Mari Pons, ella colabora también en el proyecto, y ella lo que quiere ver es si tienen resistencia o si hay alguna resistencia a antibióticos, ¿no? En estas muestras, ya que toman antimaláricos, ya que se automedican. Claro, eso creo que es un problema que está tomando más relevancia, la resistencia, en todos lados. Exacto. Ya bueno, pasando a la siguiente y última pregunta. Héctor Rivadeneira pregunta sobre cuál es el tiempo de análisis de gota gruesa y frotis para malaria. El tiempo. Mira, el tiempo depende, porque tiñe las láminas de sangre con Yensa media hora, y luego para que comiencen a revisarlas, depende de la experticia en este caso, depende de la experticia del microscopista, depende de la luz, porque nosotros llevamos microscopios que estaban cargados a batería, entonces para nosotros no hubo problema, cada muestra podía durar entre 30 y 40 minutos para analizar toda la lámina y ver campos para ver si encontraban algo. Entonces sí, digamos que entre 30 y 40 minutos revisar la lámina, pero depende mucho del microscopista, de la experticia del microscopista y de los equipos. Ya, genial. Bueno, gracias Gabriela por responder todas las preguntas. No, a ustedes. Agradecerte a ti, Gustavo, por la invitación, agradecer al grupo, felicitarlos por su aniversario, y a mí, ¿no? Porque creo que es la primera vez que hago una charla en mi cumpleaños, así que agradecerles también, nunca he tenido un cumple con tanta gente, y decirles eso, que si hay algo importante en lo que yo he aprendido en esos pocos años investigando, que me gustan mucho las enfermedades infecciosas, e incluso las enfermedades desatendidas, porque venía de la enfermedad de Carrión. Si hay algo más importante que eso, creo que es trabajar para comunidades desatendidas, ¿no? O sea, muchos de nosotros, como han visto, no tienen los privilegios, muchas otras personas no tienen los privilegios que nosotros, entonces si podemos visibilizar y podemos ayudar un poquito a que todos tengamos una mejor salud o una salud más equivalente, pues bienvenido sea, están bienvenidos todos. Así que ya, chicos, muchas gracias por escucharme y que tengan un bonito día y nada, suerte. Gabriela, no sabía, disculpa. Feliz cumpleaños. Gracias. Algo atrasado, perdón. Pero creo que es una bonita manera también de pasar el cumpleaños, ¿no? Compartiendo los conocimientos, incentivando a los demás chicos a Yo creo participar en que este tipo sí. de investigaciones. Bueno, no sé bueno, si de ahí ¿tienes algún problema con que luego compartamos tu correo con los chicos si tienen alguna duda extra o alguna consulta? No, 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 creo para nada, para Ya, nada. Comparte mi correo y si los puedo ayudar, genial. ya, genial, Gabriela. Bueno, con eso damos por cerrada la ronda de preguntas y le doy pase a mi compañera Verónica. Listo. Buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias por tu presentación y también felicitarte por tu cumpleaños. Bien, Gracias, Verónica. palabras que quieras decir antes de culminar. Creo que eso, solo eso, chicos. Hagan, que si pueden, si los han animado, si les ha gustado, que son bienvenidos al campo de la ciencia, que es amplio y que hay para todos y que los necesitamos.